Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre y esta es la palabra que se le ha anunciado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde viene esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, Simón y Judas? ¿Qué? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su... Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Si ustedes ven bien, la dificultad de los paisanos de Jesús, de los que estaban cerca de él para creer en él, era porque creían que lo conocían. La familiaridad, en cierto caso, en cierta medida es peligrosa, porque la familiaridad no nos permite la novedad. Cuando uno se familiariza con algo, pierde el asombro. Pienso yo, por ejemplo, las personas que de pronto viven en una playa, con tantas ganas que tengo de ir a la playa, y digamos los que viven en la playa y los que viajamos de aquí a la playa, cuando uno está en la playa dice, pues mi alma, qué maravilla, esta arena, esto, ¿verdad? Y entonces a nosotros nos parece algo bonito y novedoso, pero quien está allí ya está familiarizado. Familiarizarse es peligroso. Familiarizarse con Jesús es peligroso. Familiarizarse con un texto bíblico es peligrosísimo. Como predicador, como sacerdote que predico la palabra, es una de las cosas que le pido al Señor siempre. Señor, no me permitas familiarizarme con tu palabra, porque aunque siempre hay una enseñanza que es lógica o que brota, por ejemplo, si yo le digo a usted, salió el sembrador a sembrar, entonces usted dice, el sembrador, ya se familiarizó, ya no puso atención, ya no se fijó en los detalles, ya no se fijó en los verbos, ya no se fijó en el tiempo, ya no se fijó en los adverbios. Por ejemplo, como hemos estado trabajando estos días. Familiarizarse, los milagros eucarísticos que tenemos en la iglesia, extraordinarios, digámoslo así, empezando en Orvieto, Lanciano, todos los milagros eucarísticos, dolorosamente debo decir que inician siempre para sacerdotes, es decir, le suceden a los sacerdotes, y no le suceden a sacerdotes que tienen mucha fe, sino todo lo contrario. Aquel milagro eucarístico que quedó impreso el rostro de Jesús en el breviario, en el librito, fue porque al padrecito le dijeron que llevara la comunión a un enfermo, y entonces él, que se había familiarizado con la Eucaristía, que de pronto se había perdido el misterio, vino al sagrario, agarró una hostia, la metió en el libro, como si fuese un separador, y sucedió el milagro. Al padrecito que se familiarizó con la Eucaristía y estaba celebrando, y entonces la hostia se le transforma en un pedazo de carne, y la sangre y el vino en sangre roja que se coagula después en 5 pedazos, y tenemos el milagro en Orvieto, familiarizarse. Entonces, esta palabra de Dios que nos dice aquí es una llamada de atención. Vean, estaban tan familiarizados, es decir, si ustedes ponen atención, las excusas que pusieron es la familia. ¿Quién es el papá? ¿Quiénes son los hermanos? ¿Quiénes son los parientes? Los nombran y demás. Y aunque están viendo grandes maravillas, y aunque están escuchando gran sabiduría, no le permite dar un paso más y no le permiten aceptar a Jesús como el enviado. Se familiarizaron. A veces
a veces suceden cosas en nuestra vida que nos hacen retomar la novedad de las cosas que nos habíamos familiarizados. Decimos aquella frase que se dice, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso de perderlo nos choca, nos hace toparnos con una realidad y darnos cuenta que nos habíamos familiarizado. Hoy yo pienso que es una invitación a ver con qué nos hemos familiarizado. Nos familiarizamos con la gente que está en la casa. ¿Cuándo lo sentimos? Cuando alguien ya falta, cuando ya alguien falleció. Ay, siempre estaba allí, siempre estaba en la silla, siempre estaba en el comedor, siempre llegaba tarde. Estábamos familiarizados. Ya no se vuelve una bendición esa persona. Nos familiarizamos con la comida, por ejemplo. Sabemos que llegamos y está, pero cuando empieza a escasear, es una oportunidad de alguna manera para quitarnos esa familiaridad con esas bendiciones que de pronto entonces no valoramos. Imagínense qué bendición de Dios haber crecido con... Y lo sentían tan conocido, tan conocido, tan conocido, que no lo pudieron ver como Dios. Se familiarizaron mucho, no lograron ver, no fueron ir más allá, aunque las evidencias eran grandes, al final no pudieron ir más allá. Padre, ¿es mala la familiaridad? No, tiene un signo positivo, y es que uno solo se familiariza con lo asiduo, con lo que es constante. Eso está muy bien, pero tiene que es que pierde el asombro, ¿verdad? Pierde el asombro. Creo que es una invitación a no te familiarices con Jesús. Eso significa que no le puedo llamar amigo a Jesús. No, claro, es tu amigo, es tu compa, pero también es tu Dios. Decíamos de la Virgen Santísima Teresita, ¿recuerdan? Teresita Niño Jesús decía, la Virgen María es madre y es reina, pero para mí es más madre que reina. Sabía muy bien quién era la Virgen Santísima. No se familiarizaba, aunque tenía un sentimiento de cercanía, igual con nuestro Señor. Es mi amigo del alma, está conmigo, me sostiene, pero sigue siendo mi Señor. Que la realidad no te quite la distancia y que lo magnánimo, lo grande, no te quite lo familiar, lo cercano. Esa enseñanza. Y quería decir algo de San Ignacio de Loyola. Hay una oración que muchas veces, digamos, la he podido reflexionar en algunas ocasiones, pero voy a ser muy sincero hoy que es de las oraciones que más miedo me dan. Más miedo me dan. Y no porque le tenga miedo a Dios, sino porque ayer hablábamos del control. Y esta oración como que lo impulsa a uno a perder el control. San Ignacio dice, toma, Señor, y recibe. ¿Qué cosa? Ojo la lista, dice, toda mi libertad, toda mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Esas primeras 4 cosas. Ese es el martirio de una persona controladora. Toma mi libertad. Es decir, porque pronto lo único que uno tiene para controlar es la libertad de uno. Bueno, Ignacio dice, toma mi libertad. Toma mi memoria. Es muy curioso porque la persona controladora incluso le controlar porque quiere controlar el recuerdo. No es capaz de abandonar ese recuerdo doloroso. Lo quiere controlar y de cuando, como decía mi director espiritual, ir a la palangana donde está lo peor de uno, los excrementos de uno emocionales, y tal vez están calmados, pero de cuando en cuando llegar y agarrar una pala y empezar a moverlos otra vez para que vuelva a oler feo. Por eso dice, toma mi memoria, lo que yo recuerdo, lo que recuerdo y me duele y lo que no recuerdo y debería recordarlo. Mi entendimiento, dice, mi entendimiento tiene que ver con lo que yo
quisiera asimilar. Mi entendimiento, buscando entender todas las cosas, entender a Dios, entender los sentimientos, entender al jefe, entender a la esposa, entender al esposo, entender a los hijos, porque es una forma de controlar también. Dice, todo mi haber y mi poseer. O sea, está entregándole a Dios todo. Y dice, tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Es decir, Ignacio es consciente de que todo eso lo recibió de Dios, pues a Dios se lo da. A ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Y aquí está la parte donde me da un poquillo de miedo. Dispón de ello. Dispón de mi memoria, dispón de mi entendimiento, dispón de mi libertad y dispón de mi voluntad. Dispón de ello. Dice, según tu voluntad. Pero ahorita viene como el salvavidas, digamos, de la oración que dice Ignacio, y es, dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Entonces, renuncia al entendimiento, renuncia a la libertad, renuncia a la memoria, renuncia a la voluntad, renuncia al haber, al poseer, pero le pide algo a Dios, que le dé estos dos salvavidas en cada brazo, el amor y la gracia. El amor porque si uno se siente amado por Dios no desespera, y la gracia porque si tiene la gracia no se vuelve contra el amor de Dios. Por eso entonces el amor y la gracia, que éstas me bastan. De Ignacio de Loyola, yo personalmente le tengo un gran cariño por una cosa, dos cosas, y es porque su proceso de conversión a un balazo que le dieron en la rodilla y aquellos deseos de gloria que tenía de ser capitán, tuvo que convalecer y entonces llegó a su vida Libro de los Santos y empezó a leerlos. Y a mí me encanta la vida de los santos. Y eso se lo agradezco a Ignacio. Y sobre todo agradezco porque tiene una frase que dice, si ellos pudieron, teniendo lo mismo, los mismos medios que yo tengo, yo puedo. Santa Catalina de Siena dice, ni el sol era más sol en aquellos tiempos, ni el agua quitaba la sed distinta que ahora. Entonces, si el sol es el mismo y el agua es el mismo, y los santos pudieron, yo también puedo. Entonces, a mí Ignacio de Loyola, esa frase me dice, me recuerda toda mi fragilidad inmensa, grande, que la diga la gente que está cerca de mí, que lo diga mi director espiritual, pero si todos los santos pudieron, teniendo los mismos medios que yo, entonces yo también puedo, entonces usted también puede. Ignacio de Loyola, a mí me recuerda eso. Y lo segundo, que siempre que puedo lo digo, me recuerda lo importante que son los amigos en el camino de la santidad. Ignacio, recuerdan, se hizo un grupo de oración en la universidad, de ahí nace, en la Sorbona, de ahí nace. Se hizo amigo de quién, de San Pedro Fabro y aquellos otros cuatro, luego Pedro Fabro, que era compañero de habitación de Francisco Javier, San Francisco Javier, y se hace ese grupo allí. San Felipe Neri quería ser misionero, entonces fue y habló con Ignacio y Ignacio le dio el libro de los ejercicios espirituales. En ese momento todavía no era sacerdote, recuerden que Ignacio se hizo sacerdote hasta los 40 años y quería ser misionero. Volvió a hablar con él, a decirle que Ignacio le dijo que si había leído el libro. San Felipe Neri le dijo, es que es un libro muy aburrido, no me gusta. Y entonces no lo leyó, pero es amigo de Ignacio, de Felipe Neri, Teresa de Ávila. La amistad, yo pienso que una persona o me acerca a Dios, para llamarle amigo me tiene que acercar a Dios. Si no, pues es conocido, lo que quieran. La amistad, la única amistad es la que me lleva a Dios. Y si yo quiero ser santos, debo de rodearme, debo de hacer crecer, debo de fortalecer, debo de ayudar a los otros para que también haya una relación de santidad en nuestras relaciones de amistad también. Muchísimo se puede decir de Ignacio. Pidámosle a Dios que nos ayude a no familiarizarnos con Cristo, que es un peligro muy grande, y pidámosle como Ignacio de Loyola, que se lleve todo, pero que no
no nos deje sin el amor y sin la gracia. Que se lleve la voluntad, el entendimiento, la libertad, el poseer, todo eso es de Él y a Él se lo entregamos. Estoy pensando en las cosas que suceden en nuestra vida que frustran nuestros planes. Digamos, yo, Toto, estoy claro que Dios no se goza en echar a perder planes de las personas. Yo, en mi vida, mi lectura de mi vida, no es así. O sea, yo no veo a Dios detrás de como había un programa ahí que salía Eugenio Derbez, vestido como de diablo, haciendo que la gente se cayera, que no sé cuánto. Yo no me imagino a Dios así, jamás. El amor que yo conozco de Dios a mí no me permite pensar que Dios esté detrás de frustrar mis planes. Excepto cuando me está salvando de algo, como un papá. Papá, está el niño jugando con un juguete divertido, yo no creo que sea tan malvado venir a arrebatarle un juguete, a excepción de que ese juguete sea peligroso para él o para ella. Lo que quiero decir es que estoy pensando en la bala que le golpeó a Ignacio, parece que era un cañón que le pegó y se le quebró la rodilla, que por cierto le quedó mal, la curaron, le quedó mal, se tuvieron que quebrar y otra vez, y eso fue una larga convalecencia, por eso quedó renco. Estoy pensando en mi vida. Yo salí del colegio, 18 de diciembre me gradué y el 5 de enero estaba ya matriculado en la universidad, era una universidad privada. Estuve en la universidad y luego tuve que dejar la universidad, mis papás se habían divorciado porque tenía que venir a ayudar a mi casa. Y yo pensaba en mi vida, si tal vez el negocio que teníamos no hubiera quebrado, yo hoy sería un profesional de lo que estaba estudiando y no tengo la relación que tengo con Dios. No digo que Dios hizo quebrar el negocio de mi mamá y que yo tuve que dejar la universidad e ir a trabajar de profesor a Cañas y luego regresar, etcétera. No digo eso. Entonces, y le doy tantas gracias a Dios hoy. Ojo, lo que estoy hoy, no, 15 años, 25 años después, 1992 fue eso. ¿Cuánto es eso? 28 años después. Yo puedo volver atrás y digo, bendito acontecimientos que hicieron que yo tuviera que dejar la universidad. No es que si yo hubiera seguido la universidad, seguro la soberbia, más de la que tengo, me hubiera llegado al techo y entonces hubiera sido un profesional y demás, y Dios no hubiera habido campo en Dios, de Dios en mi vida, como lo hay ahora. No es que hay mucho, pero hay. Entonces me distraje cuando estaba consagrando pensando en eso, porque tal vez a usted le pasa que ahorita está con la bala que le está rompiendo la rodilla. Ignacio también tuvo que pasar allí y llegaron a la vida de los santos y eso le ayudó mucho. Tal vez dentro de unos años usted me va a llamar y me va a decir, Padre Toto, yo recuerdo el 31 de julio del 2020, aquel año que hubo una pandemia, que usted dijo en la misa de que había una bala y le quiero dar testimonio que 10 años después estoy comprendiendo que aquello me hizo mejor persona. Disculpen que me golpea la mente y el corazón, porque podrá decir muy fácil, 28 años después, o no sé cuánto tiempo, sí, 28 años después. Fue un tiempo muy duro, tuve que ir a San José y bueno, empezar a trabajar, trabajé de profesor por aquí y por allá, y en la universidad yo iba con la plata contada, y si alguna vez no me alcanzaba, tenía que decidir si me iba caminando o regresaba, fue muy duro. El lugar donde estuve, que en la casa de mi mejor amiga con su hermana, que todavía no llegaban ellas, yo cuento, no digo que pobrecito, lo que había era una plancha, y la plancha al revés, yo puse una sartén y así cocinaba, fue muy duro, pero la bala que me dio en la rodilla porque eso me hizo que conducirme
Y hoy lo entiendo, pero no lo entiendo 6 meses después, ni 3 meses después, sino 28 años después. Tal vez Ignacio hubiera podido ir al lugar de la batalla y buscar la bala y tenerla allí, que la gente le diga, ¿y eso? Ah, es que eso fue una señal que Dios supo utilizar para que yo pudiera acercarme. Es como los cristianos, usamos un crucifijo. Yo deseo que alguien que no sea cristiano me pregunte, ¿y eso? Para decirle esto, es la muestra de la persona que más me ha amado en la vida. Y que nadie me va a amar como Él. Por eso lo llevo aquí con orgullo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.